Nunca creí en lo paranormal. Pensaba que las historias de fantasmas, los cuentos sobre casas encantadas y las leyendas urbanas eran solo eso, inventos para asustar a los más crédulos. Pero después de lo que viví, mi escepticismo se derrumbó como un castillo de naipes. Esta es la historia de cómo mi vida se desmoronó una noche de otoño, cuando lo inexplicable irrumpió en mi realidad. Todo comenzó con un espejo. Un espejo viejo y desgastado que mi madre había comprado en una tienda de antigüedades cerca de nuestro barrio. Cuando lo trajo a casa, no le presté mucha atención, estaba concentrado en mis estudios y en mi vida diaria, en esas cosas que te preocupan cuando tienes 17 años. Pero pronto ese objeto anodino se convertiría en el centro de mis peores pesadillas. Recuerdo la primera vez que noté algo raro. Era un viernes por la noche, y mis padres habían salido a cenar. Yo me quedé solo en casa, aprovechando el tiempo para hacer algunos deberes. El espejo había sido colocado en el pasillo que conectaba mi habitación con el salón. Era grande, de marco dorado con detalles tallados a mano. A mi madre le había fascinado la idea de tener un toque clásico en casa. Terminé mis tareas y me levanté para ir a la cocina. Al pasar frente al espejo, noté algo extraño. Era una sensación más que algo tangible, como si la imagen en el espejo no se correspondiera exactamente con la realidad. Me detuve, retrocedí un paso y me quedé mirando fijamente. Ahí estaba yo, reflejado en el espejo, con la luz amarilla del pasillo bañando mi rostro. Pero algo no encajaba. Mis ojos. No eran mis ojos. Mis pupilas parecían más grandes, como si estuvieran completamente dilatadas, y el color marrón habitual de mis iris era más oscuro, casi negro. Me acerqué al espejo, parpadeé varias veces, esperando que fuera un truco de la luz o una alucinación momentánea, pero la imagen no cambiaba. Mi reflejo me observaba, inmóvil, con esa mirada que no era mía. Me alejé rápidamente, el corazón latiéndome con fuerza. Intenté tranquilizarme, pensando que quizás estaba cansado o que era producto del estrés. Pero esa noche no pude sacarme la imagen de la cabeza. Los días siguientes fueron aún más extraños. Empecé a evitar pasar por el pasillo para no ver el espejo, pero mi madre me obligaba a hacerlo cada vez que me llamaba desde el salón o la cocina. Y cada vez que lo hacía, no podía evitar echarle una rápida mirada. Mi reflejo siempre estaba ahí, pero diferente. Un pequeño cambio aquí, otro allá. Algunas veces mi reflejo parecía sonreír cuando yo no lo hacía. Otras, su cabeza estaba ligeramente inclinada en una dirección opuesta a la mía. Comencé a obsesionarme con el espejo. Pasaba largos ratos frente a él, estudiando cada detalle de mi reflejo, esperando que todo volviera a la normalidad. Pero nunca lo hacía. Había una sutil diferencia, algo casi imperceptible que no lograba entender. Mi madre me preguntó un par de veces si me pasaba algo, y le respondí que estaba bien. ¿Qué iba a decirle? ¿Que el espejo me estaba volviendo loco? La verdadera pesadilla comenzó una noche, una semana después del primer incidente. Me desperté a las 3 de la mañana, esa hora maldita que siempre parece tan densa y silenciosa. La casa estaba en total oscuridad, excepto por una pequeña luz que venía del pasillo. Había olvidado apagar la lámpara de mesa antes de irme a dormir. Me levanté, con el propósito de apagarla, pero cuando puse un pie en el pasillo, me detuve en seco. El espejo. Ahí estaba, tan imponente como siempre, pero esta vez había algo diferente. No era solo mi reflejo lo que se veía en él. Detrás de mí, en el espejo, había una figura borrosa, oscura. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero cuando me acerqué un poco más, el aire a mi alrededor pareció enfriarse. La figura permanecía ahí, inmóvil, a solo unos pasos detrás de mí. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Mis ojos estaban clavados en el espejo y la figura empezó a moverse. Lentamente, se fue acercando a mi reflejo, como si quisiera fusionarse con él.
pero lo más aterrador fue que yo no la veía en el pasillo real, solo en el espejo. Cuando la figura llegó hasta mi reflejo, este sonrió. Una sonrisa amplia y grotesca que no pertenecía a mí. Retrocedí, tropezando con el marco de la puerta de mi habitación. Cerré la puerta de golpe y me quedé ahí, apoyado en la madera, jadeando como si hubiera corrido una maratón. No pude dormir el resto de la noche, y cuando amaneció, me prometí a mí mismo que hablaría con mi madre sobre deshacernos de ese maldito espejo. El fin de semana siguiente, mis padres se fueron a visitar a unos amigos en otra ciudad. Me quedé solo en casa, algo que normalmente no me molestaba, pero esta vez me inquietaba. A pesar de mi creciente temor al espejo, no le había dicho a mi madre nada aún. Me preocupaba que pensara que estaba perdiendo la cabeza. La primera noche solo fue tranquila. Intenté mantenerme ocupado, viendo películas y hablando con amigos en línea. Pero todo cambió el segundo día. Había decidido acostarme temprano, pero me desperté en medio de la noche, nuevamente a las 3 de la mañana. Lo primero que sentí fue un peso en el ambiente, una presión que hacía que me costara respirar. Luego, escuché un leve susurro, como el roce de pies descalzos sobre la madera del pasillo. Mi cuerpo se tensó. Sabía que no estaba solo. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y abrí la puerta de mi habitación con cuidado. El pasillo estaba sumido en penumbra, pero el espejo parecía brillar con una luz tenue, casi imperceptible. Di un paso hacia adelante y entonces lo vi. No era mi reflejo esta vez. Era la figura. Estaba de pie en el espejo, mirándome directamente. Su rostro, aunque borroso, tenía una expresión de odio puro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando comprendí que esa cosa estaba atrapada en el espejo, pero quería salir. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Corrí hacia el espejo, agarrando el marco con ambas manos, y lo descolgué de la pared. El peso me sorprendió, pero el miedo me dio fuerza. Lo llevé hasta la puerta trasera de la casa y, sin pensarlo 2 veces, lo arrojé al patio. El espejo se hizo añicos contra el suelo, el sonido del vidrio rompiéndose resonó en la quietud de la noche. Me quedé ahí, respirando con dificultad, esperando algo. No sé qué. Pero entonces, sentí un aliento frío en mi nuca. Giré sobre mis talones y ahí estaba. La figura. Pero esta vez, no estaba en el espejo. Estaba en el mundo real, frente a mí, con esos ojos oscuros y vacíos que había visto tantas veces en el reflejo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura avanzó hacia mí, lenta pero decidida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su rostro se desdibujó y la oscuridad en sus ojos empezó a devorar todo a su alrededor. La última cosa que recuerdo antes de perder el conocimiento fue su voz, un susurro bajo y gutural, diciendo mi nombre. Me desperté al día siguiente, en el suelo del patio. Los trozos del espejo seguían esparcidos por todas partes, pero la figura había desaparecido. Entré corriendo a la casa, cerré todas las puertas y ventanas, y llamé a mis padres, rogándoles que regresaran. Nunca les conté la verdad de lo que pasó esa noche, pero desde entonces he sentido una presencia constante a mi alrededor. No importa dónde esté, sé que me observa. Y aunque el espejo se rompió, creo que algo salió de él. Algo que no pertenece a este mundo. Y sé que tarde o temprano, volverá por mí. Nunca fui supersticioso. De hecho, siempre me burlaba de la gente que afirmaba haber visto fantasmas o haber experimentado lo paranormal. En mi mente lógica, siempre había una explicación razonable para cualquier cosa extraña que pudiera suceder. Hasta que mi perspectiva cambió por completo aquella maldita noche. Mi historia comienza en un pequeño pueblo en las montañas, donde mis padres decidieron comprar una vieja casa de campo para escapar de la rutina y el bullicio de la ciudad.
Yo tenía 16 años, y en ese momento, lo único que me importaba era poder jugar videojuegos y mantenerme conectado con mis amigos. Ir a ese lugar alejado de todo me parecía lo más aburrido del mundo. La casa era una construcción antigua de más de un siglo de antigüedad, con techos altos y pasillos oscuros. Era enorme, de esas que crujen a cada paso y cuya pintura descascarada parecía contar historias olvidadas. Al llegar por primera vez, mi madre estaba encantada con la personalidad de la casa, mientras que mi padre parecía más interesado en la tranquilidad que ofrecía el lugar. No compartía el entusiasmo de mis padres. Había algo en esa casa que no me gustaba desde el principio, aunque no podía explicar qué era. Quizás eran los muebles cubiertos con sábanas blancas o las ventanas polvorientas que bloqueaban la luz, pero algo hacía que mi piel se erizara al estar ahí. La primera noche, me instalé en una habitación en el segundo piso. Elegí la que estaba más cerca de las escaleras, probablemente porque me gustaba saber que podía salir corriendo rápido si algo no me gustaba. Me llevó un rato quedarme dormido, los crujidos y golpes que provenían de las paredes me mantenían alerta. Me decía a mí mismo que era la casa, vieja y deteriorada, pero no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. El primer suceso extraño ocurrió al día siguiente. Me desperté en medio de la noche con una sensación de incomodidad. La habitación estaba completamente oscura, y todo lo que podía oír era el suave sonido de mi respiración. Miré mi teléfono, eran las 3:15 de la mañana. No sé por qué, pero esa hora me dio escalofríos. Me di la vuelta en la cama, intentando ignorar la extraña sensación que recorría mi cuerpo. Fue entonces cuando lo oí, un susurro. No era claro, ni lo suficientemente alto como para entenderlo, pero era un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado de la puerta. Me incorporé, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y escuché con atención. El susurro continuó por unos segundos más, y luego se desvaneció. Debe ser el viento, pensé, aunque sabía que no había viento esa noche. A la mañana siguiente, bajé a desayunar, todavía pensando en lo que había escuchado, pero no dije nada. No quería que mis padres pensaran que me estaba volviendo paranoico. Mi padre estaba leyendo el periódico en la mesa, y mi madre estaba ocupada arreglando unas cajas en la sala. Todo parecía normal, lo que me hizo sentir que quizás lo que escuché no fue real. Pasaron algunos días sin que nada raro sucediera, y comencé a relajarme un poco. Pero una semana después, algo mucho más inquietante ocurrió. Estaba solo en casa. Mis padres habían ido al pueblo a comprar provisiones, y yo decidí aprovechar para jugar videojuegos en la sala de estar. Mientras jugaba, de repente oí pasos en el piso de arriba. Al principio pensé que era algún animal, pero los pasos eran demasiado pesados, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Apagué la consola y me quedé en silencio, escuchando. Los pasos continuaron, y esta vez pude sentir claramente cómo algo se movía por el pasillo del segundo piso. Subí las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido. El aire estaba más frío de lo normal, y había una sensación de opresión en el ambiente, como si algo no quisiera que estuviera allí. Llegué al final del pasillo y noté que la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Lo extraño era que yo siempre cerraba esa puerta, siempre. Me acerqué con cautela y empujé la puerta lentamente. Todo estaba en su lugar, pero había algo diferente. Sobre mi escritorio, vi una foto antigua enmarcada. No recordaba haberla visto antes. Era una foto en blanco y negro de una familia, probablemente de principios del siglo pasado. Lo más perturbador de la foto era la expresión de las personas. No sonreían, como era común en las fotos antiguas, pero sus ojos estaban hundidos, oscuros, como si estuvieran mirando algo terrible. Tomé la foto, tratando de entender de dónde había salido, cuando algo helado me recorrió la espalda. Sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera de pie justo a mis espaldas, observándome. Me giré de golpe, pero no había nadie.
El aire en la habitación estaba gélido. Salí de allí tan rápido como pude y decidí esperar a mis padres en la sala, tratando de no pensar demasiado en lo que acababa de pasar. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la familia de la foto, sus ojos vacíos clavados en mí. El miedo comenzó a apoderarse de mí y la sensación de que algo no estaba bien en esa casa se hizo cada vez más fuerte. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero al día siguiente, las cosas empeoraron. Era de madrugada cuando me desperté por un fuerte golpe que provenía del pasillo. Me levanté de la cama y abrí la puerta, con la linterna de mi teléfono en la mano. El pasillo estaba en completa oscuridad, excepto por una luz tenue que provenía del final, justo donde estaba la escalera que bajaba al primer piso. A medida que me acercaba, noté algo que me dejó paralizado. La misma foto que había encontrado en mi escritorio ahora estaba en el suelo, justo en la entrada de la escalera. El marco estaba roto, y los cristales estaban esparcidos por todas partes. Recogí la foto con manos temblorosas y, de repente, lo sentí de nuevo. Esa presencia era más fuerte, más palpable, como si estuviera encima de mí. No me atrevía a mirar a mi alrededor, pero el miedo me envolvía por completo. Fue en ese momento cuando escuché el susurro de nuevo, más claro esta vez. Vete. Las palabras eran nítidas, y venían de todas partes y de ninguna a la vez. Salí corriendo escaleras abajo y me encerré en la sala, sin atreverme a subir hasta que mis padres regresaron. No les conté nada, sabía que no me creerían. Sin embargo, estaba decidido a averiguar qué estaba pasando. Al día siguiente, mientras mis padres estaban en el jardín, comencé a investigar. Busqué en el ático de la casa y encontré viejos periódicos y documentos. Me tomó horas revisar todo, pero finalmente encontré algo. En un periódico amarillento de 1922 había un artículo sobre la familia que solía vivir en nuestra casa. Según el artículo, la familia había muerto en circunstancias misteriosas, y la casa había estado vacía durante décadas antes de ser vendida. La foto que había encontrado en mi habitación era, sin duda, la de esa familia. Pero lo peor estaba por llegar. Esa misma noche, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con una sensación de asfixia. Mi cuarto estaba helado, y me costaba respirar. Al abrir los ojos, vi una sombra en la esquina de la habitación. Al principio pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero la sombra comenzó a moverse hacia mí. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado. La sombra se acercó más, y pude distinguir una figura humanoide. Tenía los mismos ojos vacíos de las personas en la foto. Comenzó a susurrar algo, palabras que no podía entender, pero su voz se mezclaba con el eco del terror que sentía en mi pecho. En un acto de pura desesperación, finalmente logré moverme. Me levanté y salí corriendo de la habitación, directo al dormitorio de mis padres. Pero, cuando llegué, algo peor me esperaba. Los encontré de pie, en medio del cuarto, mirando fijamente a la pared, inmóviles, con los ojos vacíos y sin alma, como los de la foto. No supe qué hacer. Me quedé allí, congelado, viendo cómo lentamente se giraban hacia mí con expresiones vacías, mientras el susurro en la casa aumentaba, envolviéndome por completo. No hay escapatoria. Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de que todo se volviera oscuridad. A la mañana siguiente, desperté en mi habitación, como si nada hubiera pasado. Pero la foto, el susurro y las figuras de mis padres seguían grabadas en mi mente. Ya no había vuelta atrás. Desde el momento en que puse un pie en aquella casa, sentí que algo estaba terriblemente mal. No era solo el crujir de las tablas o el hecho de que estuviera semiabandonada. Era algo más profundo, como si la casa misma respirara, como si algo oculto en sus paredes nos vigilara desde las sombras. Mi nombre es Laura,
tengo 17 años, y hasta hace poco, vivía una vida completamente normal en una ciudad cualquiera. Todo cambió cuando mis padres decidieron mudarse al campo. A pesar de mis protestas, no tuve opción, así que terminé en medio de la nada, en un pequeño pueblo llamado San Álvaro. La casa que compraron estaba aislada, en lo alto de una colina, cerca de un viejo puente que cruzaba un río estrecho y oscuro. Desde que llegamos, mis padres estaban encantados. Yo, por otro lado, no podía dejar de sentir una creciente sensación de inquietud. El primer día que llegamos, la casa me dio una mala espina. Era antigua, de más de 100 años, con techos altos y vigas de madera expuesta. Los anteriores propietarios se habían mudado hace tiempo, dejando solo algunos muebles polvorientos y una extraña colección de relojes de pared, todos rotos. Lo peor de todo era el puente. Algo en ese puente me ponía los nervios de punta. Era de piedra, cubierto de musgo, y apenas visible desde la ventana de mi habitación. Tenía la sensación de que aquel puente era un límite, una puerta hacia algo más. Algo peligroso. Las primeras noches fueron tranquilas. Me costaba dormir, pero atribuía mi incomodidad al cambio de ambiente. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar después de la primera semana. Todo comenzó con pequeños ruidos, pasos que crujían en el pasillo cuando todos ya estábamos en nuestras habitaciones, susurros que apenas se percibían cuando el viento soplaba. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no pasó mucho tiempo antes de que mi mente racional empezara a dudar. Una noche, me desperté de golpe. El sonido de un golpe seco resonó desde abajo, como si alguien hubiera azotado una puerta con fuerza. Encendí la lámpara de mi mesita de noche y miré el reloj. Eran las 3:33 de la madrugada. No podía escuchar nada más, así que pensé que tal vez solo había sido un sueño. Pero justo cuando iba a volver a dormir, escuché claramente una respiración pesada, y no era la mía. Me quedé helada, conteniendo el aliento. El sonido venía de fuera de mi habitación, justo al otro lado de la puerta. Lentamente, deslicé las mantas para salir de la cama. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban, pero me obligué a caminar hacia la puerta. Apoyé el oído contra la madera, rezando porque fuera solo mi imaginación. Pero la respiración seguía allí, lenta y pesada, como si alguien estuviera de pie, esperando. De repente, la respiración se detuvo. Abrí la puerta de golpe, pero no había nada. Todo estaba oscuro y en silencio. No pude dormir más esa noche. Al día siguiente, decidí contarle a mis padres lo que había pasado, pero ellos lo tomaron como una broma o un intento de evitar el aburrimiento. Según ellos, todo era un producto de mi mente, del estrés de la mudanza, de estar sola en un lugar nuevo. No insistí, pero sabía que no estaba loca. Algo en esa casa, o en los alrededores, estaba profundamente mal. Las semanas pasaron, y los extraños sucesos se hicieron más frecuentes. Las luces parpadeaban sin razón, los relojes de pared que nunca funcionaban emitían un tic-tac constante durante la noche, y las puertas se cerraban solas. Incluso mi gato, Nero, que normalmente era muy tranquilo, se pasaba las noches mirando fijamente hacia un rincón oscuro de mi habitación, bufando y con el lomo arqueado. Lo más inquietante ocurrió una noche cuando escuché el sonido de pasos viniendo del puente. Era un ruido sordo, como si alguien arrastrara los pies por las piedras. Me asomé por la ventana, con la esperanza de que solo fuera el viento o algún animal, pero lo que vi me dejó petrificada. Una figura humana, alta y delgada, estaba de pie en el centro del puente. No podía distinguir sus rasgos, solo su silueta negra recortada contra la luna. Parecía mirarme directamente. Mi cuerpo se congeló, no podía moverme, ni siquiera para gritar. Entonces, la figura comenzó a caminar, lenta pero deliberadamente, hacia mi casa. Cerré las cortinas de un tirón y me escondí bajo las mantas, temblando. Intentaba convencerme de que lo que había visto no era real, pero lo sentía. Algo había cruzado el puente.
A partir de esa noche, los sucesos paranormales se intensificaron. Las puertas ya no solo se cerraban solas, comenzaban a abrirse y cerrarse de golpe con tal violencia que las bisagras chirriaban. En las paredes aparecieron marcas, como rasguños, que nunca estaban por la mañana. Pero lo más aterrador era que siempre, sin falta, a las 3:33 de la madrugada, escuchaba la respiración al otro lado de mi puerta. Un día, mientras revisaba los viejos periódicos locales en la biblioteca del pueblo, descubrí algo que me heló la sangre. La casa y el puente estaban ligados a una leyenda local. Hace unos 60 años, una mujer llamada Clara vivía allí con su esposo. Nadie sabía exactamente qué había sucedido, pero una noche, Clara fue encontrada muerta en el río bajo el puente. La versión oficial era que se había suicidado, pero los rumores del pueblo decían otra cosa. Algunos decían que su esposo la había asesinado, otros que había sido un accidente. Sin embargo, lo más escalofriante era la versión de los más ancianos del lugar. Decían que Clara nunca se había ido, que su espíritu seguía vagando entre el puente y la casa, buscando venganza o redención. Después de leer eso, todo encajó. Clara era la figura que había visto en el puente. Ella era quien respiraba fuera de mi puerta. Y estaba segura de que no se detendría hasta que obtuviera lo que buscaba. Aquella noche, decidí quedarme despierta. Puse el despertador para las 3:15 y me senté en mi cama, con la luz apagada, esperando. El silencio en la casa era abrumador, tanto que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. A las 3:33 en punto, como había anticipado, comenzó la respiración pesada fuera de mi puerta. Esta vez no me quedé paralizada. Me armé de valor y abrí la puerta de golpe. La vi. Era Clara. Su figura estaba más clara que nunca, vestida con un camisón blanco, su piel pálida como la luna, el cabello mojado y enredado, como si acabara de salir del río. Sus ojos vacíos me miraron fijamente, y por un momento, sentí que estaba a punto de hablar, pero en lugar de eso, levantó una mano, señalando hacia el puente. Con el corazón en la garganta, supe lo que tenía que hacer. Clara quería que cruzara el puente. Había algo ahí, algo que debía descubrir. Así que, con un nudo en el estómago, me puse una chaqueta y salí de la casa en plena madrugada. El frío de la noche era penetrante, y el viento hacía silbar las ramas de los árboles mientras me acercaba al puente. A medida que avanzaba, la sensación de ser observada se intensificaba. Sentía que cada sombra contenía ojos, que cada crujido en el suelo era un susurro de advertencia. Al llegar al puente, me detuve. El río fluía lentamente bajo mis pies, pero había algo extraño en él. El agua parecía más oscura, casi negra, y emitía un olor metálico que no había notado antes. Miré hacia abajo, intentando ver el fondo, pero era imposible. La corriente era demasiado turbia. De repente, un sonido me sacó de mis pensamientos, algo golpeó el agua. Mi mirada se dirigió hacia el centro del puente. Allí, justo donde había visto a Clara la primera vez, había un bulto en el suelo. Me acerqué lentamente, temblando, hasta que lo vi claramente. Era un viejo diario, empapado pero aún legible. Lo recogí y comencé a hojearlo. Era el diario de Clara. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, contaban la historia de su vida en esa casa, de su infeliz matrimonio y, finalmente, de su muerte. Pero lo que más me sorprendió fue el final. Las últimas páginas revelaban que Clara no se había suicidado. Su esposo la había empujado al río, enfurecido porque ella había descubierto sus oscuros secretos. Él había estado obsesionado con el más allá, con rituales que involucraban el puente, la casa y algo antiguo que vivía en las profundidades del río. Todo comenzó el día en que mis padres decidieron mudarse a aquella vieja casa al borde de la ciudad. Yo estaba convencido de que era la peor idea que podían haber tenido.
Tenía 16 años, y lo último que quería era alejarme de mis amigos y del colegio donde toda mi vida estaba anclada. Sin embargo, mis quejas no fueron suficientes para detener su entusiasmo por aquella casa. Era una de esas construcciones antiguas, de madera oscura y ventanas altas, con un enorme jardín cubierto de maleza y árboles retorcidos que parecían haber estado ahí desde el principio de los tiempos. Era la casa de un cuento gótico, y me daba mala espina desde el primer momento. La primera semana en la casa fue bastante normal, o eso parecía al principio. Me instalé en una habitación amplia en el segundo piso. Las ventanas tenían persianas de madera que crujían con cada ráfaga de viento, y las vigas del techo parecían gemir por el peso de los años. Aunque la casa estaba completamente vacía antes de nuestra llegada, ya se sentía como si algo o alguien la habitara desde siempre. No sabía cómo explicarlo, pero cada vez que subía las escaleras o caminaba por los pasillos oscuros, sentía la presión de algo invisible a mi alrededor, como si cientos de ojos invisibles me observaran desde las sombras. La segunda semana, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Era de noche, y yo estaba acostado en mi cama mirando videos en mi teléfono cuando escuché por primera vez el sonido. Fue leve al principio, como un eco distante, algo que fácilmente podría haber ignorado. Pensé que era el viento, o quizás mi imaginación. Pero luego se hizo más fuerte. Era un murmullo, apenas audible, como si alguien estuviera susurrando desde las profundidades de la casa. Me incorporé en la cama, tratando de localizar el origen del sonido, pero parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Bajé el volumen de mi teléfono y escuché atentamente. El murmullo continuaba, pero no podía entender lo que decían esas voces, si es que eran voces. Lo más extraño era que, cada vez que me levantaba para investigar, el sonido desaparecía. Pero en cuanto me acostaba nuevamente, los susurros regresaban. Esa noche apenas pude dormir, con el corazón palpitando y la mente llena de preguntas. Durante los siguientes días, los susurros se hicieron más frecuentes. Podía escucharlos mientras me duchaba, mientras caminaba por el pasillo, incluso cuando estaba con mis padres en la sala de estar. Sin embargo, ellos no parecían notar nada. Cuando les mencioné los extraños sonidos, me dijeron que probablemente era el viento entrando por alguna rendija en la madera vieja de la casa. Pero yo sabía que no era el viento. Una tarde, después de regresar de la escuela, decidí investigar por mi cuenta. Mis padres aún no habían llegado del trabajo, así que tenía toda la casa para mí. Comencé por revisar el sótano, el lugar más tenebroso de la casa. Bajé por la empinada escalera que crujía con cada paso, sintiendo como el aire se volvía más frío y denso a medida que descendía. El sótano era enorme, con paredes de piedra y pilares de madera que parecían sostener el peso de todo el edificio. En una esquina, había cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Pero lo que más me llamó la atención fue una puerta al fondo, casi oculta por las sombras. La puerta no tenía pomo, solo una cerradura oxidada y un grabado que apenas podía distinguir a la luz débil de la bombilla. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo fuerte en mis oídos. Cuando toqué la puerta, sentí una extraña vibración, como si algo del otro lado estuviera esperando ser liberado. Tragué saliva y me alejé, convencido de que lo mejor era no abrirla. El murmullo regresó en ese momento, más claro y fuerte que nunca. Sentí que algo en el sótano me llamaba, pero también me advertía. Esa noche, los sueños comenzaron. Soñaba con la casa, pero no como la conocía, sino como algo más oscuro, retorcido. En mis sueños, caminaba por los pasillos que se extendían más allá de lo físicamente posible, y cada puerta que abría conducía a otra más extraña. Lo peor era que, en cada uno de estos sueños, había figuras en las sombras, observándome, inmóviles, pero siempre allí. Una noche en particular, mientras soñaba con esos interminables corredores, vi algo que nunca había visto antes, una figura alta y delgada, con una cara pálida que no tenía ojos, solo huecos vacíos. No se movía, pero su presencia me llenaba de un terror paralizante.
Me desperté bañado en sudor, incapaz de respirar correctamente. A partir de ese momento, el ambiente en la casa cambió. No solo eran los susurros y los sueños, sino que las cosas comenzaban a moverse solas. Libros caían de las estanterías, puertas se cerraban de golpe y las luces parpadeaban sin razón aparente. Intenté hablar con mis padres de nuevo, pero pensaron que estaba exagerando o que tal vez el estrés de la mudanza me estaba afectando. Comencé a pensar que estaba volviéndome loco. Lo peor llegó una noche cuando, mientras estaba solo en casa, escuché un fuerte golpe proveniente del sótano. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo dentro de mí sabía que no podía seguir haciéndolo. Armándome de valor, bajé las escaleras lentamente, sintiendo como el frío me envolvía con cada paso. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, como si algo estuviera tratando de salir de la puerta sin pomo. Al llegar al pie de la escalera, el sonido cesó. Me acerqué a la puerta, el corazón latiéndome en la garganta. Entonces lo vi. El grabado en la madera de la puerta era ahora mucho más visible que antes, como si hubiera sido tallado recientemente. Era un símbolo extraño, algo que no reconocía pero que me provocaba una profunda sensación de malestar. Justo cuando estaba a punto de alejarme, la puerta se abrió sola, con un chirrido prolongado que hizo que mi piel se erizara. Dentro, solo había oscuridad. No podía ver nada más allá del umbral, pero sentía una presencia, algo antiguo y malévolo. Sentí una mano helada que me agarró del brazo, tirándome hacia adelante. Grité, pero mi voz se ahogó en un eco interminable. Logré soltarme y corrí escaleras arriba, cerrando la puerta del sótano de un golpe. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Los sueños se hicieron más vívidos, las sombras más presentes. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, vi a la figura del sueño al pie de mi cama. No se movía, pero podía sentir su mirada, incluso sin ojos. Estaba congelado, incapaz de moverme o gritar. Me di cuenta de que la casa no solo estaba embrujada, sino que algo dentro de ella me quería, algo que estaba conectado a esa puerta. Al día siguiente, investigué en la biblioteca del pueblo y descubrí que la casa había pertenecido a un hombre llamado Arthur Landen, un ocultista que había desaparecido misteriosamente a finales del siglo XIX. Se decía que practicaba rituales oscuros y que la casa era un punto de convergencia entre este mundo y otro más allá del entendimiento humano. Con esta información, supe que tenía que hacer algo. Una noche, armado con sal, velas y un libro de protección que encontré en la biblioteca, bajé al sótano por última vez. Coloqué la sal alrededor de la puerta y encendí las velas, repitiendo las palabras del ritual que había memorizado. La casa vibraba, como si estuviera viva. El murmullo creció hasta convertirse en un grito ensordecedor y sentí la presencia tratando de cruzar el umbral. Justo cuando pensé que no podría resistir más, el grito cesó. El silencio se apoderó de la casa. La puerta se cerró sola, y las sombras se desvanecieron. Respiré aliviado, sintiendo que, de alguna manera, había logrado contener lo que fuera que habitaba en esa puerta. Desde entonces, los susurros se detuvieron, pero la sensación de que algo sigue observándome desde las sombras nunca se ha ido del todo. Mis padres no saben nada de lo que sucedió realmente, pero yo no he vuelto a bajar al sótano. No quiero saber si esa puerta sigue vibrando, esperando a ser abierta de nuevo. Y cada noche, cuando me acuesto, sigo viendo los ecos de lo que casi escapó. Había algo inquietante en esa casa al borde del bosque, lo supe desde el primer momento en que la vi. Me llamo Daniel y tengo 17 años. Todo comenzó cuando nos mudamos a ese pequeño pueblo en mitad de la nada, justo al final del verano. Mi padre había conseguido un trabajo nuevo, un ascenso que aparentemente era lo mejor que nos había pasado en mucho tiempo. Mamá, mi hermana Carla y yo nos preparamos para empezar de nuevo, pero lo que ninguno de nosotros esperaba era lo que encontraríamos en esa casa.
Era una construcción antigua, de más de 100 años, con paredes de ladrillo oscuro cubiertas de musgo y enredaderas. Estaba apartada de las demás casas, casi oculta entre los árboles, justo en el límite del bosque que rodeaba el pueblo. En la primera visita, me sentí nervioso, pero supuse que era por el cambio. Mi hermana, que tenía 11 años, estaba emocionada. Ella siempre ha tenido una imaginación desbordante, y la idea de vivir en una casa tan grande y misteriosa la entusiasmaba. La casa tenía 3 pisos, contaba con muchas habitaciones y rincones oscuros, pero lo que más me impresionó fue el ático. En cuanto entré, sentí un escalofrío inexplicable recorrerme la espalda. No había luz natural, solo una pequeña bombilla que parpadeaba, pero incluso cuando estaba encendida, parecía no alumbrar lo suficiente. La primera semana fue tranquila, casi aburrida. Papá estaba fuera la mayor parte del tiempo, ocupado con el nuevo trabajo, y mamá estaba concentrada en organizar la casa. Yo pasaba las tardes caminando por el bosque cercano, explorando el entorno. La calma del lugar me resultaba extraña, como si algo oculto estuviera esperando a ser descubierto. Pero esa paz no duraría mucho. Las primeras señales. Una noche, mientras todos dormíamos, algo me despertó. Escuché un ruido extraño, como el sonido de pasos suaves en el pasillo fuera de mi habitación. Al principio pensé que sería Carla, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Me quedé ahí unos segundos, escuchando. Nada. Volví a la cama, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Pero esa misma noche volví a escuchar lo mismo, más fuerte esta vez, y provenía del ático. A la mañana siguiente, se lo comenté a mis padres, pero no le dieron importancia. Carla estaba extrañamente callada durante el desayuno, como si también hubiera notado algo raro, pero no dijo nada. El día transcurrió con normalidad hasta la noche siguiente. Esa noche, los ruidos regresaron, pero ahora eran más intensos. Sonaba como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo del ático. Me quedé sentado en la cama, con la vista clavada en la puerta. Carla entró en mi habitación, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. ¿Lo escuchaste?, me preguntó en un susurro. Asentí. Nos quedamos en silencio, solo escuchando. Esta vez el ruido no se detuvo, parecía que algo se movía de un lado a otro allá arriba. Carla me miró, y con un gesto decidí que teníamos que investigar. Subimos despacio por las escaleras que llevaban al ático. Cada paso crujía bajo nuestros pies, como si la casa misma nos estuviera advirtiendo que no debíamos continuar. Cuando llegamos a la puerta del ático, Carla se detuvo y me miró, esperando que yo fuera el primero. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí la puerta. El ático estaba oscuro, pero la débil luz de la bombilla parpadeante reveló algo que no habíamos visto antes. En una de las esquinas había marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado. Pero lo que más me asustó fue ver que en la pared del fondo había un espejo grande, cubierto por una tela. Esa tela no estaba allí la última vez que habíamos subido. Nos acercamos con cautela. Carla se quedó detrás de mí mientras yo quitaba la tela con un movimiento rápido. El espejo era viejo, con un marco de madera tallada, pero no reflejaba nada. Estaba cubierto de una capa de polvo tan gruesa que parecía imposible ver a través de él. Me acerqué para limpiar un poco, y en cuanto mis dedos tocaron el cristal, un frío glacial me recorrió el brazo, como si el espejo estuviera congelado. Retrocedí, sintiendo que algo no andaba bien. Fue entonces cuando Carla me tomó del brazo, asustada. Daniel, mira. Giré la cabeza hacia donde ella señalaba, y lo vi. El polvo en el espejo comenzó a moverse. No como si cayera o se deslizara, sino que formaba palabras. Al principio, parecía un borrón, pero poco a poco comenzaron a tomar forma. No están solos. Sentí un nudo en el estómago. Carla salió corriendo del ático sin decir una palabra. No sabía qué hacer, así que la seguí. Esa noche no pude dormir.
Mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que habíamos visto. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Quién lo había escrito? La presencia. A partir de esa noche, las cosas empezaron a empeorar. Los ruidos en el ático eran más constantes, pero ahora parecían más cerca, como si algo o alguien se moviera por la casa. Mamá comenzó a notar que algunas cosas desaparecían o cambiaban de lugar. Al principio, pensó que éramos nosotros, que estábamos jugando bromas, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Una tarde, mientras estábamos todos en la sala viendo la televisión, escuchamos un fuerte golpe en el piso de arriba. Papá subió rápidamente para ver qué había pasado. Cuando bajó, estaba pálido. No hay nadie allá arriba, pero la ventana del ático está abierta. No sé cómo, la cerré esta mañana. Eso fue solo el comienzo. Pronto, Carla empezó a comportarse de manera extraña. Se quedaba mirando fijamente al vacío, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Cuando le preguntaba qué pasaba, solo me respondía: ellos están aquí. No les gusta que estemos en su casa. Una noche, mientras estábamos cenando, las luces comenzaron a parpadear. Papá se levantó para revisar el interruptor, pero antes de que pudiera llegar, todo quedó en total oscuridad. Escuchamos un crujido proveniente del techo, como si alguien estuviera caminando justo encima de nosotros. En ese momento, Carla se levantó de la mesa, con los ojos en blanco, y comenzó a murmurar algo que no podíamos entender. «Carla, ¿estás bien?», preguntó mamá, acercándose a ella. Pero en cuanto mamá la tocó, Carla comenzó a gritar. Un grito agudo, desgarrador, que hizo que todos nos quedáramos paralizados. Papá la sujetó mientras mamá trataba de calmarla, pero seguía gritando, como si algo la estuviera torturando por dentro. Finalmente, se desmayó. La llevamos a su cuarto, pero desde ese día no volvió a ser la misma. El descubrimiento. Decidí investigar más sobre la casa. Algo en mí sabía que no podíamos seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Fui a la biblioteca del pueblo y busqué en los registros antiguos. No fue fácil, pero finalmente encontré algo. La casa había pertenecido a una familia hace muchos años. Según los registros, los padres y sus 2 hijos murieron en circunstancias extrañas. El pueblo tenía muchas historias al respecto, pero lo que más se repetía era que el padre había enloquecido, matando a su familia antes de quitarse la vida. Volví a casa con esa información, decidido a contarle a mis padres, pero cuando llegué, algo me detuvo. La casa estaba extrañamente silenciosa. Busqué a mis padres y a Carla, pero no los encontré. Me acerqué al ático, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Las escaleras crujieron bajo mis pies, y cuando abrí la puerta, los vi. Mis padres y Carla estaban allí, frente al espejo. Sus cuerpos estaban rígidos, como si no pudieran moverse. En el reflejo, vi algo imposible, había figuras detrás de ellos, sombras humanas que los observaban. El frío llenó la habitación. Entonces lo entendí. La casa no estaba vacía. Había algo, o alguien, que nunca nos había dejado en paz. Algo que había estado observándonos, esperando el momento perfecto para actuar. Corrí hacia mis padres y mi hermana, tratando de sacarlos de ahí, pero una fuerza invisible me detuvo. Las sombras en el espejo comenzaron a moverse, acercándose más. Sentí como el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. En el último momento, Carla giró su cabeza hacia mí. Sus ojos, ahora negros como la noche, me miraron fijamente. Ya no somos nosotros, Daniel. Nos pertenecen. Las luces parpadearon, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, todo se oscureció. El final. Desperté en el hospital. Me dijeron que había estado inconsciente durante 3 días. Mis padres y Carla también estaban allí, pero algo en ellos había cambiado. Estaban vacíos,
ausentes, como si algo dentro de ellos hubiera sido arrancado. Nos mudamos poco después, pero esa casa sigue allí, esperando.